Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, pues entrevistamos a personas de la vida política, del mundo de la empresa, de la economía, de la cultura. En esta ocasión tenemos que agradecer el que haya aceptado la invitación del Canal 8 y del programa a don Juan Carlos Moreno, director general del Medio Natural del Gobierno de Canarias, ¿no? Don Juan Carlos, bienvenido a Canal 8. Gracias. Ha estado don Juan Carlos en otros programas de este canal, pero es la primera vez que sí le realizamos una entrevista, vamos a llamar, como decían los clásicos, una entrevista en profundidad, ¿no? Bien, vamos a conocer no solo las áreas en las que él tiene responsabilidades dentro del Gobierno de Canarias, sino también algo de su vida profesional anterior, hasta que él accede a la gestión pública, como es el caso bueno, para don Juan Carlos. Don Juan Carlos estudió farmacia, sigue los cursos de periodismo con alguna descontinuidad, si me permite la matización indiscreta, el señor director general, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Y digamos, sobre todo, que la actividad profesional de don Juan Carlos Moreno ha estado volcada al mundo de la comunicación audiovisual y a la defensa de la naturaleza. Digo, para resumir, si es que cabe resumir siempre el quehacer de alguien que ha tenido y que tiene una intensa actividad, ¿no? Le resulta, don Juan Carlos, ese un binomio apasionante, ¿no? Eso de mundo de la comunicación audiovisual y defensa de la naturaleza. Yo creo que es muy interesante, creo que es un binomio que habrá que potenciar mucho más. Primero porque creo que todos hemos aprendido de aquellos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, que quien nos acercó la naturaleza a nuestras casas, y el futuro está también en el conocimiento de la naturaleza, por lo tanto habrá que hacer un gran esfuerzo en darlo a conocer, porque la naturaleza forma parte del día a día y es interesante, y yo creo que ahí esta parte del éxito de la naturaleza tendrá que ver mucho con la comunicación. Sí, comunicación y naturaleza. Ha citado usted el caso del señor Rodríguez de la Fuente, que para descanse, de aquellos programas memorables, que después se han repuesto años después, sucesivamente. No ha habido continuidad, digamos, en la televisión española concretamente. No ha habido continuidad hacia esta especialidad, o sí la ha habido y en cambio nosotros no tenemos conocimiento de eso. Sí ha habido continuidad en cuanto a la serie y la producción de documentales, sí, como tal, incluso aplicando tecnologías y enseñándonos los secretos de los animales. Pero yo creo que Félix jugaba con un papel más importante, que era la fuerza de la palabra y de su propia imagen cada vez que transmitía la naturaleza. Y yo creo que eso sí no ha existido después un segundo Félix Rodríguez de la Fuente, a lo mejor con menos imágenes impactantes de la naturaleza, pues llegaba mucho más. Ahora tenemos series de la BBC y tal que son interesantísimas. Pero voy a decir, lo que falta entonces en esas series, que es a lo que me refería, no ha habido continuidad, en cuanto a esa humanización, en cuanto a ese vitalismo humano. Bueno, en la BBC con David Attenborough, que es uno de los grandes comunicadores también de naturaleza, un ecólogo, naturista, también en la parte anglosajona, por decirlo de alguna manera, ha jugado el papel casi como Félix Rodríguez de la Fuente. Este hombre sigue en activo y podemos disfrutar muy a menudo sus documentales ya en avanzada edad, pero sigue comunicando. En el caso español no ha habido escuela de Rodríguez de la Fuente, como tal. No, como tal no. Como tal hay distintas productoras que han desarrollado programas de naturaleza. Aquí en Canarias tenemos un chico que Felipe Acosta, que es uno de los grandes cineastas en cuanto a la naturaleza, que recientemente ha estrenado un documental que hemos participado desde la consejería para que se llevara a cabo, y es uno de los mejores cineastas en cuanto a sacar imágenes de naturaleza. Es decir, Canarias tiene también esa particularidad, y yo creo que este hombre tiene un gran futuro como cineasta de la naturaleza, y yo creo que dará algunas
sorpresa. O sea que en ese ámbito esta comunidad autónoma no se queda atrás. No se queda atrás, no. De hecho, a través de sus trabajos, de su productora, las producciones, está participando en los grandes certámenes de documentales de naturaleza. Y Canarias, ¿cómo se puede quedar atrás? Primero, en el sentido de crear estos propios profesionales, que yo creo que debe ser interesante. Y segundo, porque ya no solo lo que ofrece, ya vienen otras televisiones a grabar la naturaleza canaria. Don Juan Carlos Moreno trabajó en Televisión Española en Canarias, posteriormente como director de Radio 21 y Tele 21. ¿Fueron dos ámbitos esos muy divergentes? Sí, en la época que yo estuve en Televisión Española, que saqué una plaza de ayudante de realización en aquella época, no funcionaban todavía las televisiones, empezaban las televisiones privadas. Y fue una gran escuela, Televisión Española, era la escuela grande para los profesionales porque nos enfrentábamos con las realizaciones en directo. El paso a la televisión local era eso, es decir, el éxito que podíamos tener en aquella época en estas emisoras locales era precisamente en las realizaciones en directo. Y yo me encontraba con las personas, los chicos que venían y chicas que venían de una rama de FP, que era de imagen y sonido, sin la experiencia de esos directos. Y bueno, pues se creó un cóctel interesante en esa época. Y bueno, al menos fue una escuela después Radio y Tele 21, y de hecho todo el personal pues está trabajando en los medios de comunicación y han salido adelante. ¿Y qué opina de esa anunciada reestructuración de Radio Televisión Española? Creo que Televisión Española en Canarias debe existir, es decir, si hay una reestructuración en cuanto a cambio de objetivos, yo creo que es bueno, porque no se puede quedar enquilosada en un formato pasado, es decir, la televisión, estamos aquí en una televisión sumamente moderna y que es capaz de ofrecer otras cuestiones. Televisión Española tiene que jugar en Canarias ese otro papel y que tiene, primero, la historia audiovisual de Canarias la tiene Televisión Española en Canarias, eso no se puede perder. Y por otro lado, puede jugar el papel de plataforma de difusión de Europa, no solo de España, hacia América y hacia África. Y, como decía, y crecer también en cuanto a esa escuela que puede seguir siendo en cuanto a motor de la radio-televisión. Pero es verdad, hay que cambiar ciertos conceptos que yo creo que se han quedado antiguos en cuanto a la televisión, pero eso no significa que el centro tenga que desaparecer, todo lo contrario, hay que potenciarlo y habrá que transformarlo en lo que se cometen errores, y yo creo que eso es el momento. Sí, desde su experiencia profesional televisiva, la televisión autonómica canaria, ¿también habría que reestructurarla o reinventarla o camina, digamos, por cauces válidos y óptimos? La televisión autonómica surgió, como saben, con algo novedoso. Era una especie de privada la programación, con lo cual evitando lo que otras televisiones autonómicas tenían, que era el excesivo gasto incontrolado que podía tener un canal de televisión porque la producción es muy cara. En este momento yo creo que la televisión autonómica está jugando el papel que tiene que jugar, es decir, le queda mucho por avanzar, como cualquier emisora que comienza, y creo que tiene que encontrar, digamos, ese filón que es aunar la región en torno a la difusión de nuestras cosas, nuestras costumbres, y no sin ello intentar conseguir audiencia. Es decir, yo creo que el pensar que cuando hablamos de lo nuestro no es interesante, creo que es porque estamos cayendo en formatos que a lo mejor no están llegando. Es decir, hay que hacer un gran ejercicio de imaginación para intentar transmitir sin que lleguemos a aburrir y que de alguna manera podamos llegar a esa audiencia. Pero yo creo que está encontrando su filón. Y también las parcelas culturales y educativas, esencialmente, que apenas están inexploradas, ¿no? Creo que el tema cultural en los medios de comunicación se dan por dos, desde mi punto de vista tiene como dos vertientes. Los medios de comunicación que pasan ampliamente de los aspectos culturales porque dice que eso no llega, y aquellos que de alguna manera
se transmiten, pero mal, es decir, y permítanme a lo mejor la licencia, porque ahora estoy detrás de este aspecto, precisamente porque se dan a deshora, se dan con formatos antiguos, pero yo creo que, vuelvo a lo mismo, creo que las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías nos permiten incluso transmitir las cuestiones culturales de tal manera que puedan ser aceptadas. Es decir, y tenemos algo importante, que es el tema multimedia. Tenemos de los teléfonos móviles que pueden contribuir a la difusión de la cultura, hasta Internet y, por supuesto, la televisión. Es decir, que creo que hace falta... Canarias creo que tiene la posibilidad de ser delantera en cuanto a los temas de comunicación y ser el lugar de España donde se experimente más en cuanto a la comunicación, dado que el fenómeno, por ejemplo, de las televisiones locales, aquí es único. Sí, iba a plantearle precisamente, a preguntarle qué horizontes le augura usted a estos medios audiovisuales locales, sobre todo a partir del establecimiento de la televisión digital y del previsto apagón analógico para el año 2010, ¿no? ¿Hay horizontes? Yo creo que sí. Yo creo que primero, si todas las televisiones tendrán que entrar en la digital terrestre, está claro que habrá que adaptarse para ello, hará falta hacer más producción, es una televisión casi a la carta, si no por decir a la carta, de tal manera que las televisiones locales tienen que adaptarse, verle las orejas al lobo y no esperar a que llegue el lobo, porque si no se salvará el que más fuerte es. Yo creo que las televisiones locales deben, desde mi punto de vista, hacer una depuración interna, por decirlo de alguna forma, es decir, crear puntos de encuentro, de tal manera que los problemas que todas tienen, si son compartidos, pues serán menos, y de alguna forma evitar que desaparezcan de un plumazo. Y es verdad que existen muchas televisiones locales en Canarias que hay que mirar para adentro, es decir, si realmente tienen niveles para estar ocupando un canal, si esa es la imagen que queremos dar del archipiélago, de alguien que sintoniza una televisión local que está haciendo una programación que no llega al nivel que debería llegar, y por tanto ser consecuente y decir, bueno, vamos a mantener un mínimo de listón, y el que no llegue, pues no es que no pueda hacerlo en el futuro, pero de momento apagar y de alguna forma intentar reconducirlo. Bien, otro de los recorridos profesionales del señor Moreno pues ha sido el de productor, precisamente de documentales especializados en temáticas de la naturaleza, ¿no? Es decir, y antes usted daba un nombre singularizado, en este caso, pero sí que quería yo ahí plantearle el que precisamente esa especialización, digamos, documental, a veces da la impresión de que tampoco haya determinados apoyos institucionales para que esa promoción siga adelante, pero además como un medio, digamos, de formación cultural impresionante, claro. La producción de documentales de naturaleza es muy cara, es decir, cuando yo hacía documental en este caso, creo que éramos de los primeros que nos metíamos bajo el agua, que era donde más a gusto nos sentíamos. Fondos marinos. En los fondos marinos, sí. Y bueno, y sé que ha evolucionado durante estos años que llevo yo apartado de estos temas, ha evolucionado por supuesto la técnica y ha aumentado incluso digamos, la afición y la producción. De hecho, en Canarias también tenemos magníficos cámaras submarinos y que incluso están considerados dentro del ámbito nacional e internacional como muy buenos. Y yo creo que esto, en cuanto a las producciones, garantizará que se sigan haciendo, pero es verdad que son muy caras. Es decir, la producción de naturaleza es carísima porque si queremos sacar un ciclo biológico o un nacimiento de un ave o lo que sea, tenemos que estar detrás de una cámara en un hive, pues escondidos durante un montón de tiempo. Eso lo hace más Pedro Felipe que lo que yo hacía. Nosotros hacíamos producciones de bajo costo, incluso grabadas en vídeo, no usábamos para nada el cine, él usa el cine, y nos metíamos más bajo el agua. Sin embargo, vuelvo a repetir, porque usted hábilmente, de alguna manera la respuesta he creído que lo ha
vuelvo a insistir si me lo permiten. Es decir, ese es un procedimiento, un recurso didáctico impresionante de formación para centros educativos del archipiélago, que cuando se habla del empleo didáctico de los medios audiovisuales, tapatín, tapatán, después no hay una coherencia institucional, que es a lo que me refiero yo, en promocionar, potenciar, utilizar, recuperar este tipo de producciones precisamente para su distribución y su empleo formativo en colegios, en institutos, incluso facultades, ¿no? Estos documentales están, al menos la parte que se han hecho desde la consejería, se han distribuido a colegios y demás. Pero escasamente. Pero aunque llegue a todos, es decir, aunque llegue a todos, creo que lo importante es que forme parte del contenido curricular del alumno. Hace un par de meses tenía una reunión con el actual consejero de Educación, que ha participado anteriormente, cuando él estaba en la consejería, pues participó en el desarrollo de un documento estratégico que es la Estrategia de Educación Ambiental, que estamos a punto de darle su último vistazo. Esto significa que lo que estamos intentando es comprometer a las administraciones, a educación, a las instituciones incluso privadas, para que la educación ambiental y estos contenidos que usted dice, como el tema de los documentales y demás, o cualquier otro tipo de programa, pues pueda servir para la difusión y para el tema cultural y educativo y demás. Por lo tanto, esa es una etapa que nos queda mucho por hacer. Ahora, lo que sí es verdad es que el tema audiovisual no se está aprovechando en la enseñanza, es decir, está claro que siempre vamos a traspié. En el mundo de la imagen que se vive, en el que ya los teléfonos móviles son capaces de grabar vídeo y que lo que nos enteramos es que graban peleas la gente joven, pues quizás habría que hacerle partícipe de protagonismo de sus propias enseñanzas, es decir, su propia formación. Su propia formación. A lo mejor si un profesor durante un día está tratando pues el tema artístico, las esculturas o no sé qué, pues que a lo mejor los chicos se dediquen a recorrer todos los lugares y grabe con su vídeo o con su teléfono pues esas imágenes y que después las puedan proyectar y decir, porque es una forma de enseñar, primero similarán mucho más porque están viendo la realidad y después están introduciendo esos elementos que para ellos son vitales, como es el tema del teléfono móvil, que creo que ahí va a estar el futuro, porque seremos aquella película de Soy un cámara, creo que era, que llevaba una cámara permanente en la cabeza. Sí. Pues ese será el futuro de nuestros hijos, es decir, y si no lo sabemos aprovechar, el profesor al final tendrá que simplemente orientar, pero la escuela está ahí. La escuela está ahí, los medios de comunicación están ahí, las tecnologías, las nuevas tecnologías están ahí. Y bueno, y precisamente el reto está en que esas nuevas tecnologías, esos teléfonos capaces de tantas cosas y que dentro de poco, pues todavía, y a unos precios más asequibles, progresivamente quiero decir, pues van a ser unos instrumentos impresionantes que pueden, susceptibles evidentemente de contribuir a la formación y no a la deformación y al abuso, que es lo que en estos momentos ahí también, pero bueno, sobre el tema de la educación ambiental volveremos luego. Lleva don Juan Carlos Moreno, tendríamos que recordárselo a todos ustedes, 6 años en 2 direcciones generales del gobierno de Canarias, de 2001 a 2003 a frente de la Dirección General de Política Ambiental y de 2003 hasta la actualidad, ¿no?, en la Dirección General de Medio Natural. A grandes rasgos yo le plantearía a don Juan Carlos, ¿son muy diferentes los cometidos asignados a una y a otra Dirección General o podrían conjuntarse ambas direcciones generales en una hipotética reestructuración del gobierno, que no la estoy sugiriendo ni muchísimo menos en este momento, pero una hipotética reestructuración, un eventual reajuste ahorrativo de organigrama, ¿no?, en la Consejería, por ejemplo, de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo Autónomo,
podrían, digamos, de alguna manera, o son dos áreas que aunque tengan que tener coordinación, son distintas. No, esto es lo que se viene a decir casi el mismo perro con distinto collar. A ver, las dos direcciones generales. Las dos direcciones generales. Venga, a ver. Sí, porque alguien me dijo una vez, digo, no, pero si es que es lo mismo. Decía, no, será lo mismo. Digo, al menos tienes otro nombre. Dice, no es lo mismo decir que has estado durante 6 años en una dirección general que se llama igual, que a lo mejor si has estado un año que se llama distinto y sin embargo viene a ser lo mismo. Yo creo que, bueno, quitando ciertas cosas que sí se han vaciado de contenido, se ha adaptado más a lo que es las funciones de la Dirección General a lo que era la de Dirección General de Política Ambiental. Política ambiental llevaba más un aspecto relacionados incluso con la propia educación ambiental, que ha sido transferida después a los cabildos, y nos hemos cargado de contenido más en el medio natural. Es decir, por tanto, era más acorde el llamarlo medio natural, incluso pues, precisamente por las funciones y las competencias. Pero básicamente la primera se vació de contenido y otros contenidos se han introducido en esta dirección general y su nombre es más acorde. Bien, antes de asumir funciones de gestor gubernamental, don Juan Carlos Moreno había participado, entre otros quehaceres de investigación, además de esas actividades profesionales de la comunicación audiovisual que hemos comentado y de producciones, en el dedicado, digamos, a los cetáceos del archipiélago canario. Fue una de sus investigaciones, uno de sus trabajos de investigación. ¿Cómo se conservan hoy esos mamíferos en las aguas isleñas, ¿no? Háblenos de los cetáceos. Los cetáceos creo que tienen una buena salud en el archipiélago. Es decir, somos de estos lugares en el que hay casi 26 especies de cetáceos que podemos comprobar que no tanto. En concreto... Tenemos de paso también. Sí, tenemos especies, incluso las orcas. Sí. Recientemente hemos visto orcas entre Gran Canaria y Tenerife y cerca de La Gomera y demás. Y después tenemos poblaciones estables, como son los calderones, como es el tema de los delfines mulares en Gran Canaria y en Tenerife, e incluso los cachalotes, es decir, que tenemos, y los sifios también, son poblaciones que están permanentes en las islas, por las condiciones en las que son nuestras islas, es decir, con grandes profundidades y con mucho alimento. Y están bien dentro de del ámbito, como se suele decir, dentro de lo que cabe. Dentro del archipiélago es uno de los puntos, de los lugares del mundo donde mejor están estos animales, a pesar de que puedan haber accidentes, como puede ser el hecho con las colisiones entre barcos y demás. Sí, yo quería comentarle, de hecho, pues ese tipo de, por ejemplo, de maniobras militares que se realizan, o también otros aspectos menos divulgados, porque claro, cuando se habla de las maniobras militares, digamos que es como de mayor impacto mediático, de mayor tal, pero sin embargo también después hay un tipo de turismo, se cuidan. O sea, quería que nos comentase tanto el tema de las maniobras, en qué medida afectan o no, o es más el ruido que las nueces, ¿no? O efectivamente pueden perjudicar a esas especies y también si está debidamente regulado, vigilado, tal, ese tipo digamos, de excursiones marinas, vamos a decirlo así, precisamente para interrumpir de alguna manera la tranquila vida de los cetáceos, ¿no? Empiezo por lo último. En cuanto al tema de la actividad turística que tienen los cetáceos, es el lugar del mundo en cuanto a superficie en que más visitan las ballenas, es decir, los calderones. Prácticamente todos los días se pueden ver calderones, es decir, exceptuando a lo mejor un día de mucha marejada en el que es imposible verlos en superficie, pero casi siempre se ven, garantizan las excursiones y son muchos los miles de ciudadanos que van. Hablando en términos económicos de la antigua peseta, estamos hablando en torno a 2.000 millones de pesetas que podría mover el sector, poco más arriba, más abajo, anuales. Esto significa que es un sector importantísimo, que a veces no se le ha dado la importancia por parte de los que están en tierra. Es decir, llega uno a los municipios donde están, como es Arona y como es en Adeje,
y prácticamente uno no se entera que están en unos lugares privilegiados para ver cetáceos. Yo siempre se lo he dicho allí a los alcaldes, digo, es que no entiendo cómo no se explota esto mucho más, porque en otros lugares, llegar a un lugar como esto es ver ballenas por todos lados, es decir, esqueletos, un museo, tiendas, no sé qué, porque es un potencial económico enorme. Todavía no hay un museo de cetáceos en el sur de la isla. Y que se puede, y que tiene garantizado pues el éxito, porque hay mucha gente que les interesa las ballenas, pero se marean, o podrían hacer que todos los que vayan a las excursiones pasen previamente por ese museo. Creo que tiene un futuro enorme este recurso natural como la zona de cetáceos, y lo tenemos controlado desde el punto de vista a través de decreto, y hay en trámite un borrador de ley que ya se ha consensuado con el sector, que es básicamente intentar aplicar una tasa finalista de 0,30, si mal no recuerdo, euros por pasajero, y establece una serie de circunstancias, de tal manera que por primera vez también se cree un impuesto finalista para mejorar lo que es el trabajo de investigación, trabajo de difusión, etcétera, y que el propio sector contribuye y diga en qué quiere gastarse también ese dinero. Esto es aplicando el tema de quien contamina paga, es decir, es el hecho de decir que aquel que se enriquece con un recurso natural es lógico que de alguna manera repercuta en su conservación. Y ese es un principio que vamos a empezar a aplicar con el tema de las ballenas. Sí, sí. Pero no quería interrumpir, pero de alguna manera se está realizando ese tipo de excursiones, ese tipo de sin perjuicio, sí, o al menos sin perjuicio grave. Efectivamente, hay un decreto que regula incluso la distancia de los barcos, el número de barcos que pueden entrar a un grupo, máximo de 3, distancia 60 metros, o sea, que hay una serie de normas que se obligan a los barcos, incluso el hecho de llevar una bandera azul, etcétera. Hay una serie de requisitos que se exigen a la hora de dedicarse a la actividad turística para observación de cetáceos. Por lo tanto, eso está controlado, y el propio sector es consciente de que tiene que ser así. Primero porque si no es así, el recurso se le acabará. Es decir, si le hacemos daño a los cetáceos, o se nos marchan o dan una imagen nefasta, y el turista que llega un día y ve cómo se trata mal al cetáceo, al otro día va a estar sacándolo en la prensa de su país. Por eso yo creo que en eso sí lo tenemos garantizado. En la parte de las maniobras militares que me preguntaba usted antes, es verdad que el tema de las maniobras militares nos han dado una mala imagen en Canarias en cuanto a la conservación. Es decir, los cetáceos, como decía, son animales que crean una gran, digamos que son la punta de lanza a veces de la conservación, porque crean una mayor simpatía hacia la población, y a veces porque también están muy amenazados, como es el caso de los sifios. Y unas maniobras militares que lleve a la muerte de 14, 15 ejemplares de estos animales, pues está claro que estamos cometiendo un gravísimo error. Y los propios militares lo han reconocido, y de hecho hemos firmado un convenio, y ahora mismo tenemos ya el último borrador de convenio que hemos estado en eso de tira floja entre uno y otro, en el que va a participar el Ministerio de Medio Ambiente, va a participar el Gobierno de Canarias y va a participar el Ministerio de Defensa. Y esperemos que, ahora con el cambio de ministro, pues esperemos que eso no se retrase y que podamos llevarlo a cabo para 3 años. Con lo cual, Canarias se convierte en un lugar de investigación para hacer compatible pues, la conservación y maniobras, el caso en un momento determinado, y también en algo que es importante, que es crear la tecnología. Es decir, creo que Canarias puede ofrecerle al mundo la posible solución a este problema, que es genérico, y hay capacidad técnica en las universidades, que son los que van a participar y están trabajando en ello, y que puedan en su momento presentar ese avance tecnológico y que pueda ser aplicado después en los barcos. Quiere decirse que, de alguna manera, resumiendo, que tanto por el lado de investigación, en este caso de la universidad, como por el lado del convenio interministerial y también con la comunidad autónoma, o sea, van a poder realizarse esas maniobras militares compatibilizándolas con el respeto a, eso es posible, con el respeto a, bueno, pues a la vida de esos cetáceos y a su normalidad existencial, ¿no? Sí, hay un compromiso ya por parte de Defensa, que es no hacer maniobras militares
dentro lejos de las 12 millas, 50 millas más de los lugares donde existen estos mamíferos. Eso, hay un compromiso y ha habido una resolución de parte de la Unión Europea para instarle a los países a que tomen esta medida. El propio Ministerio de Defensa lo está aplicando. Pero claro, queremos llegar más, es decir, nosotros no, desde nuestro ámbito, no vamos a decir sí o no a unas maniobras, es decir, si hay que hacerlas o justifican que tienen que hacerlas, pues las harán, pero sí vamos a velar para que los daños colaterales que pueda tener una maniobra no sean la muerte de estos animales, porque no lo justifican unas maniobras, jamás lo justificarán. Y por tanto, la Armada se cuidará mucho para que no ocurra, y nosotros intentaremos que este convenio pues, nos permita a que si un día tengan que hacerla con equipos de detección de submarinos y tal, pues que no afecte a estos animales. Bien, ¿a qué especies debemos considerar, digamos, en las aguas canarias, en los litorales canarios, en las aguas que de algún modo tienen que ver con nosotros, más o menos próximas? ¿A qué especies, don Juan Carlos, las podemos considerar como amenazadas, ¿no? En este momento? ¿Qué especies son las más amenazadas? Y después, a continuación, evidentemente, le plantearé cómo salvaguardar esas especies y de si ha de servir de algo o no ese llamado catálogo de especies amenazadas. ¿Qué especies son las que están en este momento amenazadas? En las aguas es la especie que nosotros tenemos en este momento, digamos, dentro de lo que puede ser amenazada. Me llega ahora a la cabeza el tamboril espinoso, que es una especie que está en el catálogo nacional, porque hay que distinguir varios catálogos, por decirlo de alguna forma, el que está nacional, el que está regional. Digamos que el catálogo nacional tiene una característica. ¿No coinciden los catálogos? Sí, coinciden en el sentido de que nosotros podemos darle un mayor rango de protección al nacional, es decir, lo que no pueda tener uno inferior. Tenemos el tamboril espinoso y tenemos el caballito de mar, es decir, en este momento el caballito de mar, que no está en el catálogo nacional, sí está en el nuestro, y estamos en ese plan de recuperación también para intentar recuperarlo, el tema marino. El tema marino es verdad que se está convirtiendo en un fenómeno un poquillo extraño, el hecho del aumento de la temperatura. Digamos que las aguas se están convirtiendo un poco al trópico y nos estamos encontrando ejemplares que han solido o suelen nadar en otros lugares. Esto puede ser debido a que, bueno, por las corrientes puedan llegar, o bien incluso por los lastres que llevan los barcos y que después echan todo ese agua aquí y puedan venir en forma de huevos o larvas. Entonces, en tal caso, el tema marino no es el que más problema, en este caso, de especies, aunque sí estas dos y alguna otra, y la importancia de eliminar los factores que sí están haciendo un desierto del mar, que es el tema, por ejemplo, del erizo de Lima, es decir, que está acabando con toda la vegetación marina. Pero el erizo no es consecuencia como algo de generación espontánea, es precisamente porque hemos eliminado el tamboril espinoso, porque hemos eliminado otros depredadores, pues esto es una explosión y tal. Eso en el tema marino. En el tema terrestre sí tenemos algunos problemas y podemos hablar de especies más amenazadas. Por ejemplo, el lagarto de La Gomera, sin ir más lejos, es uno de los animales más grandes que puedan estar amenazados. Y después existen también, pues en Tenerife, está siendo un problema ya prácticamente de desaparición, los cuervos, que antes que había un montón. ¿Esto es envenenamientos o qué? No, estos son animales que al vivir en torno a los desperdicios que se generaban, pues el hecho de una buena actitud del hombre, no dejar desperdicios por ahí, pues lo que se ha hecho es que estas poblaciones han sido mermadas. Esto no quiere decir que el cuervo esté en peligro de extinción, significa que es un ave que en otras ocasiones podíamos contemplar en nuestro cielo, en concreto de Tenerife, pues ahora no es posible verlo tanto. Pero es verdad que donde tenemos más que mirar es hacia el suelo, hacia los invertebrados, que es donde están sufriendo la mayor desaparición. Esos pequeños animales que juegan un papel importantísimo en el equilibrio biológico, y sin embargo es donde más estamos haciéndole daño, desde la eliminación a través de venenos o incluso porque desaparece su hábitat. Es decir, ahí tenemos la incidencia entonces de las construcciones, la incidencia de urbanizaciones, la incidencia
del cemento. Sí, tenemos la incidencia Y del piche. más que de eso, yo diría que de la propia mentalidad humana. Es decir, creo que nos hemos acostumbrado, sobre todo esta sociedad en la que ha tenido poco tiempo para digerir su historia, en el que se convierte en una sociedad que nos vienen muchas influencias exteriores, no somos capaces de darle importancia a la tierra, como tenían nuestros abuelos y nuestros padres, sobre la importancia de aquella plantita, del agua, de tal. No le damos esa importancia ahora. Por lo tanto, creemos que lo importante es una riqueza rápida y tener un coche, tener un apartamento. Esa es la importancia, creemos que ahí está nuestra calidad de vida, cuando prácticamente estamos cometiendo el error, porque eso es incompatible. La calidad de vida una buena calidad de vida es incompatible siempre con el cemento. Eso podremos tener un habitáculo artificial por un tiempo, pero después necesitaremos y sentimos la necesidad de ese contacto con la naturaleza porque somos parte de la naturaleza. Y yo creo que ese es el gran problema. Si se educara de alguna forma a que ese debería ser el objetivo humano, el cemento seguirá estando porque es la forma de construir nuestras casas y tenemos que tener nuestras casas. Pero siempre tendremos en cuenta la naturaleza que nos rodea esa casa. No es el que quedará más bonito una plataforma de loseta que si es de un jardín de hierba silvestre. Es decir, que de alguna manera llegaríamos a ese término medio. Y bueno, yo creo que ahí está... Sí, usted lo que apunta es a una que se ha perdido, o en gran parte, o del todo, no se sabe. Una especie de convivencia con otros seres vivos, que a su vez esa convivencia nos ayude, y no poco, a convivir entre seres humanos, ¿no? Porque también se están perdiendo muchos valores de convivencia, ya no solo, por supuesto, ante el desprecio de esos seres vivos, que tantas contaminaciones y tantas destrucciones está operando, sino de un modo más, precisamente, y además con la paradoja de la calidad de vida, fíjese. Calidad de vida, no sé si más ombliguista o más individualista, más tal, pero luego más deshumanizada, ¿no? Sí, está claro que ese respeto se ha perdido, y sobre todo estamos cometiendo un error, y es creer que podemos vivir en un mundo donde el resto de los seres, de las plantas, de los animales, como a veces preguntan, ¿y qué pasa si una especie desaparece? Total, tantas hay. Y entonces decimos, bueno, claro, esto es como el ejemplo que en una ocasión ponía un comisario de la Unión Europea, que lo asimilaba a un avión que vuela y que, bueno, desaparece un tornillo, desaparece otro, pero un día va a desaparecer el tornillo vital y el avión se viene abajo. Y esto es parecido, es decir, nosotros desde el punto de vista egoísta tenemos que pensar que todos los medicamentos, todos nuestros avances en cuanto a nuestra respuesta ante las enfermedades están en la naturaleza. Y podemos tener en Canarias, precisamente la respuesta a las enfermedades en algunas especies que son propias de Canarias. Y ahí estamos también haciendo un gran esfuerzo por parte de la Consejería en intentar, y es una propuesta que vamos a hacer en el propio Estatuto de Autonomía, en la nueva revisión, que los recursos genéticos de las especies autóctonas son patrimonio de los canarios. Es decir, esto tiene que ser vital a la hora de un planteamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, que estamos haciendo un esfuerzo en mantener más de 3.000 especies propias, somos el punto caliente de Europa más importante de las especies, donde esas especies propias tienen sus características genéticas únicas en el mundo y que muchos laboratorios lo saben, están investigando en unas especies canarias, pues anticancerígenos, para otro tipo de enfermedades, incluso aplicaciones en agricultura. Sí, sí. Y de hecho, esa importancia que tiene, el canario tiene que beneficiarse de, si se consigue un descubrimiento con una especie de esa, aquel laboratorio que se va a enriquecer toda su vida, repercuta un porcentaje durante toda su existencia a los canarios, es decir, que repercuta en el beneficio y en la protección. Y eso yo creo que es un cambio también a darle importancia a nuestra naturaleza. Pero está claro que ese divorcio que ha existido debemos reflexionar, porque si no tenemos los días contados.
Y simultáneamente, fíjese usted, cuando estaba hablando ahora de ese estudio de plantas, de ese estudio de aplicaciones, de ese estudio de tantas cosas, me venía a la memoria el nombre de ese sabio inolvidable que fue don Antonio González, con el Instituto de Productos Naturales de la Universidad de La Laguna, que evidentemente él, todos sus colaboradores y sus sucesores, digamos, ¿no? Pues tenemos ahí pues ya no solo para Canarias, sino también con proyección internacional, sobre todo en Iberoamérica y en otras partes, pero con proyección internacional tenemos ahí pues una realidad investigadora muy importante, que a veces tampoco desde los poderes públicos se le da el aliento, la protección, ni siquiera la difusión, diría yo, de algo tan importante como se está realizando precisamente con especies autóctonas y con todo ese tipo de investigaciones que son de una riqueza inapreciable, ¿no? Y que nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia, pues no valora suficientemente, ¿no? Sí, conozco muchos investigadores de ese instituto y creo que, y están haciendo, de hecho, a cada rato tenemos contacto precisamente porque trabajan en muchas especies que son, incluso algunas especies que están amenazadas, sí, y están trabajando en ellas y están descubriendo cosas sumamente muy interesantes. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la universidad? Creo que le falta también, no tenemos que echarle la culpa exclusivamente a la administración, digamos, que no sea que esté fuera de la universidad, entendiendo parte del gobierno o quien tiene que dar respuesta social a muchos problemas, y que la investigación, que muchas veces es básica, una investigación muy básica, tenemos que pensar que en este mundo tan cambiante y tan rápido, está claro que tenemos que buscar alguna aplicación de esa investigación básica que se está haciendo. Y sé que ese es el otro reto que está haciendo el instituto y que me consta que están intentando, desde que hay un filón en un momento determinado que puede tener una aplicación, no están derivando en una simple investigación básica de publicaciones, sino simplemente también avanzar en esa aplicación. Y yo creo que ese va a ser un acierto por parte de este tipo de institutos y que va a tener una respuesta a los problemas de la sociedad. Bien, ¿se disponen de medios suficientes, don Juan Carlos, para ejecutar los planes de recuperación de especies? No se tienen recursos suficientes. Tenemos los que tenemos, somos conscientes que las necesidades humanas priman sobre las necesidades a veces de las plantas y los animales, y que por tanto tenemos que intentar buscar dinero fuera. Y entonces tenemos muchos programas con LIFE, tenemos muchos programas con Interreg, que son dineros europeos que vienen exclusivamente para la conservación. Pero también es verdad que si ponemos un termómetro de cómo está nuestra situación de la naturaleza desde hace 10 años hacia atrás a cómo está ahora, sí puedo decir que habíamos tocado un fondo y estamos mucho mejor que lo que estábamos antes. Es decir, independientemente de todo el cemento y de todas las cuestiones que estábamos hablando antes. Es decir, estamos en una situación en la que es posible asumir el reto de que las especies que están en este momento en peligro no desaparezcan. Es decir, y en eso estamos, cambiando los conceptos y las aplicaciones. Y aquí todos tenemos que intervenir, no es solo las administraciones, sino también los privados. Y en ello estamos. Hubo un tiempo en que don Juan Carlos Moreno realizó asimismo investigaciones acerca del seguimiento de los valores naturales en la bahía de Nailán, en Marruecos, sobre la Reserva Marina del Hierro, es decir, en distintos lugares, ¿no? Yo quería preguntarle al director general qué puede significar la consideración de la zona marina de especial sensibilidad. Eso es una mera declaración sin mayores alcances prácticos, o de ahí se pueden derivar también en la defensa del medio natural, por supuesto, se pueden derivar, digamos, resultados patentes. Sí, ahí en la zona marina de especial sensibilidad es un reto que nos tomamos desde el 2001, prácticamente entrando por la puerta, el hecho de intentar buscar una zona de protección para las islas
sabiendo que no tenemos las competencias. Es decir, yo creo que Canarias tiene una asignatura pendiente que es la creación de esa ley de espacios naturales marinos protegidos. No podemos hacerlo ahora porque las 12 millas no son territorio canario, es decir, tenemos que lograr que las aguas sean canarias y a partir de ahí aplicar esa ley de protección de los espacios marinos como tenemos en la tierra. Y yo creo que eso tendremos que lograrlo. Pues puestos a trabajar, lo que buscamos fue una figura a nivel internacional que nos permitiera proteger las aguas, no desde el ámbito estatal. Y fuimos maximalistas y nosotros, cuando trazamos la raya incluso cogiendo a Marruecos, precisamente en la zona de Naila, que fue cuando estaban unos equipos también de investigación de la universidad, que se estuvieron haciendo un trabajo de toda la zona. Marruecos quería protegerlo y que seguirá con esta línea. Y la idea era llegar a un acuerdo con Marruecos para presentar esa propuesta a la OMI, la Organización Mundial Internacional Marítima. Ocurrió lo del Prestige y ahí cambia todo el panorama. Y a partir de ahí, pues la propuesta que hace el Estado es reducirla a superficie y establecer solamente el perímetro de las 12 millas, incluso con 2 pasillos. Pero bueno, como se suele decir, menos da una piedra, se logra a nivel internacional ese objetivo. Creo que ha sido importante, es importante, ya definitivamente ha sido aprobada, bueno, cuestión de tiempo nada más que darle el visto bueno y dentro de un año es de obligado aplicación. Y todos esos barcos peligrosos que no lleguen a puertos, que ahora los vemos pasar sin saber qué es lo que llevan y demás, tendrán que hacerlo a través de un pasillo y si no, fuera. Porque siguen vertiendo residuos, siguen contaminando. ¿Qué otras contaminaciones son en este momento preocupantes, tanto en tierra como en el mar? Bueno, ¿Y qué hay que meterles mano ya? A mí la contaminación más preocupante es la que generamos nosotros en tierra. Esa es la más preocupante hacia el mar. Es decir, el litoral está salpicado de casas. Es decir, esa línea a veces que no se sabe muy bien dónde está, cuando baja y sube la marea, que si es competencia de costa, que si es competencia del ayuntamiento, si es competencia de la consejería. Llega un momento en el que parece que en esa raya de nadie se permite todo, es decir, en las fronteras es donde existen ese tipo de cuestiones. Entonces, está claro que el problema principal son los vertidos de aguas negras que está teniendo hacia el mar. Es decir, el mar tiene una capacidad de absorción enorme, pero es verdad que la asignatura pendiente es el tratamiento de todas esas aguas y que nos los tomemos en serio, que no sea una cuestión... Y las construcciones costeras, por cierto, esa demolición de edificios en las costas, o ese anuncio de demoliciones, el hotel del Médano, esas 75 edificaciones en el Caletón de la Matanza, digo que está manejando pues el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Otras ocupaciones de dominio público, ¿cómo ve usted ese problema? Bueno, yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena cuando se aplican las responsabilidades que ha tenido Costa. Es decir, hay que decir que si eso se ha construido es porque alguien le permitió de alguna forma hacerlo. Y por tanto, si están dentro del ámbito de las competencias de Costa, ha pasado muchos años para decir, oye, que aquí hay que hacer que se cumpla la ley. Por tanto, desde ese punto de vista, me parece perfecto, es decir, que se aplique la ley, aunque llegue tarde, pero nadie está libre de ella, de la ley, aunque pasen muchos años. Es decir, por tanto, me parece lo más idóneo que se actúe y que se actúe con todas las garantías, es decir, con todas las garantías de derechos, de que los ciudadanos puedan tener una capacidad para poder cambiar de lugar, de vivienda, etcétera, y que no sea una respuesta de ahora para mañana. Es decir, yo creo que eso a nadie se le escapa de que si Costa va a actuar, tendrá que buscarle solución a las viviendas, si son viviendas, y ahí tendrá que parecer, porque todos han sido culpables, desde que Costa, ayuntamiento que le ha dado la luz, etcétera, etcétera. Luz, todos. Agua, y también han pagado impuestos, ¿eh? Efectivamente, y entonces, a veces los alcaldes llevados por ese puñado de votos, como se debe decir, que de alguna forma es lo peor y lo más nefasto que se le puede hacer a un pueblo, es precisamente no hacer cumplir la ley en estos sentidos, es decir, porque otros lo permiten, nosotros vamos a ser cómplices. Entonces yo creo que eso ha sido nefasto. Y creo que también lanzar las campanas al vuelo de la noche a la mañana, cuando alguien quiere aplicar la ley,
diciendo que no se aplique porque aquella construcción tiene un carácter histórico o bonito. Eso es decir que lo ilegal, si es bonito, hay que permitirlo. Mire, no, yo creo que no. Es decir, todos los derechos que puedan tener hay que garantizarlos como ciudadanos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero está claro que si es una ilegalidad irregular, por mucho que haya sido César Manrique, por poner a alguien emblemático, mire, es que no, es que estamos dando un mal ejemplo a la sociedad. Es decir, ¿por qué se permite aquello que lo ha hecho fulanito y yo, que no tengo la capacidad o tengo el renombre y hago mi casita, me la van a tumbar? Entonces, yo creo que todos tenemos el mismo derecho. Entonces, independientemente de ello, yo creo que las administraciones ahora tienen que buscar la manera para garantizar los derechos de estos ciudadanos, pero si hay que tumbarlo porque está dentro y lo que se va a ofrecer es para beneficio de todos, pues habrá que hacerlo. Muy brevemente, ¿cómo estamos en desertificación? Bueno, este es un problema que, como dice, los dos términos, desertización, que es el tema generado por la propia climatología, y desertificación, que es el tema por el hombre. La parte del hombre es más preocupante. Aunque sí, también por eso yo le he preguntado por desertificación. Y esa es la parte más problemática. Estamos en nuestras islas, estamos perdiendo mucho suelo en este momento, y estamos en ello, intentando elaborar un programa con el Estado para intentar evitar esto, que no se soluciona en un año ni en 4. ¿Plan forestal? El plan forestal en este momento que es un plan que se aprobó en el 99, estamos en su plena aplicación, estamos llegando a torno a 70% de los objetivos de ese plan, pero estamos transformando lo que son unas directrices forestales que para mí me parece que son directrices sectoriales, que parece sumamente más interesantes, porque ya no se trata de aplicar unas cuestiones de baremos de masa forestal, sino que estamos intentando complementarlo con otros indicadores, como es el tema de efecto desagüe en cuanto al CO2. Estamos aplicando otros parámetros que yo creo que son interesantes y que por el tema forestal van a raíz a través de las directrices. Ya, cuando se habla oímos hablar de incumplimientos graves de los objetivos de Kioto, digo por parte española. Cuando oímos hablar de gripe aviar y todo eso, ¿son cuestiones que no nos deben preocupar en Canarias o sí? Digo, para Canarias. Yo creo que, igual que le comentaba, que no podemos perder nuestra identidad y nuestra cercanía a nuestra naturaleza, a eso que teníamos, también es verdad que estamos viviendo en un mundo muy globalizado. Es decir, hoy puede llegar una enfermedad a través de un pasajero que viene de China directamente a Canarias en 48 horas. Es decir, por tanto, no nos debe alertar, no nos debe, digamos, sí, alertar, pero estar, digamos, ojo avisores. Si tenemos que tener una cierta picardía en tener esa observación. Por tanto, ahí sí tenemos que estar preocupados. Bien, especies invasoras, exóticas. Otro problema que tenemos en la naturaleza. Antes decíamos que tenemos... ¿Y también de la palmera canaria cómo está? También le iba a preguntar por eso. Sí, el hecho de las especies invasoras tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, tenemos más de 3.000 especies propias. Las especies insulares son más frágiles que las continentales porque se adaptan a nichos ecológicos muy concretos, y cuando una especie llega agresiva puede darse dos casos. Una, simplemente, o cuando viene exótica, una que puede ser potencialmente agresiva, es decir, que pueda contaminar su espacio y hacer desaparecer la otra, o bien simplemente adaptarse. Las que son agresivas, esas son las peligrosas. Y hay muchas en Canarias que están llegando, y que Canarias no puede ser como cualquier otra comunidad europea. Estamos trabajando precisamente en intentar ahora en estas relaciones bilaterales Estado-Canarias, hemos tenido alguna reunión en Madrid, y vamos a intentar primero que asuman a rajatabla la responsabilidad de las fronteras. Es decir, las fronteras en este momento están siendo muy mal dotadas por parte del Estado y está llegando todo, y en el sentido de que poco pueden hacer con tan poco personal y con pocos medios para que no entren enfermedades que desde el ámbito mío, de la parte natural, pues me afecta la parte, digamos, silvestre, pero después está la parte agrícola. Y la palmera ha sufrido el picudo rojo.
¿Y sí, pero en este momento, ¿qué podemos esperar? Nosotros, ¿Cómo va a acabar esto? No, yo creo el último informe que me han pasado, excepto en Gran Canaria y en Fuerteventura, es donde está el picudo rojo. En el resto de las islas no existe. Por lo tanto, lo tenemos acotado. Y estamos actuando, los cabildos directamente, y nosotros estamos haciendo un estudio de todos los palmerales naturales que en este momento, a Dios gracias, no tenemos picudo. Por lo tanto, si nosotros esto ha servido para tomar conciencia de algo que debe llevarse a cabo de hace tiempo, pues mejor. Saldrá un decreto en pocos días sobre el tema de la palmera, donde impedirá la plantación de palmeras en ámbitos abiertos, palmeras que no sean palmeras canarias. Bien, se nos ha ido el tiempo, don Juan Carlos Moreno. Sí, ya he visto que... Sí, pero hay dos cuestiones... Que me estaba metiendo prisa. Sí, cuestiones muy breves que sí quería comentarle. Por un lado, volver sobre la educación ambiental, sobre esas agendas 21 locales de Canarias, sobre esa información ambiental, sobre estrategias de educación ambiental. Y por otra parte quería preguntarle, por el comportamiento y por las actitudes de los movimientos y de las organizaciones ecologistas nuestras. ¿Cuál quiere que le dedique más tiempo? No. El tiempo se nos ha ido para las dos. Bueno, lo de la Agenda 21 yo creo que es un plan estratégico más que es importante. Estamos intentando a través de... Porque nosotros lo que nos queda es intentar hacer factible este tipo de cuestiones y estamos a través de la Consejería a ver cómo organizamos una red de municipios con Agendas 21. Eso yo creo que dará mucho que decir y será también un antes y un después en cuanto al desarrollo sostenible o a la participación que es importante del ciudadano a nivel municipal sobre sus políticas ambiental, económica y social, que son las tres patas de la sostenibilidad. En relación a los movimientos ecologistas, yo creo que, desde mi punto de vista, creo que los ecologistas deben ser más receptivos en intentar, antes de un no por respuesta, buscar la manera de sentarse en torno a una mesa. Yo todavía estoy esperando que me llamen para hablar de la ley de biodiversidad, para hablar sobre qué se puede hacer con la palmera, etc. Pero es que ellos dicen que no los llaman ustedes. No. Yo me he propuesto y le he comentado para poderlo hacer. Pero independientemente de las reuniones, yo creo que el ecologismo en Canarias debe jugar el papel de ser, digamos, juegan su papel, de estar ahí como tiene que ser, de ojo avisor, pero también es verdad que sin olvidar que forman parte de una sociedad en la que se juegan y se mueven muchos elementos. Y cuando decía antes de la sostenibilidad, no hablamos solo medio ambiente, sino hablamos también de desarrollo económico y hablamos de temas sociales. Es decir, eso tiene que estar combinado. Desde el momento que uno se despegue sin tener en cuenta el resto, es malo. Y por tanto, yo creo que hay gente sensata en el movimiento ecologista y también hay algunos que se está aprovechando para otras cuestiones. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo? No, darle las gracias. Y un placer haber estado aquí en esta pequeña tertulia con usted. Muy bien, pues ha sido un placer tener esta conversación. Desde luego se nos quedan fuera muchos puntos relacionados con el medio natural, pero sí que le agradecemos al director general, al señor director general, a don Juan Carlos Moreno, titular de esa dirección general, el que ha estado con nosotros, el que para toda la audiencia de Canal 8 pues haya tenido, en fin, nos haya dado pues mucha información, mucha documentación, muchos razonamientos y sobre todo ese ánimo para procurar una educación ambiental. Educación ambiental que también tenemos, como no, que recomendar, si él nos lo permite, y sin que suene a ningún desacato, en otras áreas de los gobiernos, ¿no? En otras áreas de las administraciones. La educación ambiental también tiene que, no solo tenemos que participar toda la ciudadanía, tenemos que estar más educados desde niños. Para que no sea educación, porque en el respeto natural, en el respeto al medio natural, sino también nuestros gobernantes tienen que estar educados y coordinados debidamente para buscar esa conjunción y esa armonía
esa armonía entre el desarrollo, la vida, el progreso, la calidad, que se dice, y ese respeto máximo, esa valoración al final de nuestro medio natural. Muchísimas gracias a Juan Carlos Moreno y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta un próximo programa. Les deseamos, como siempre, que mientras tanto pues procuren ser felices en la medida de lo posible, también con respeto al medio natural. Y el medio natural comprende a las personas.